el director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Ernesto Urbina está conmigo aquí en la cabina. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Sergio. Oye, pues a ver, contigo uno nunca sabe por dónde empezar, porque tienen ustedes muchas mesas, ¿no? Sí. En donde van analizando temas y de las que van saliendo también, eso hay que decirlo, propuestas, porque al final de cuentas, Hermosillo, ¿cómo vamos? Ha sido una figura muy propositiva a partir de temas estudiados, investigados. Así es, Sergio. Esa es, yo creo que la vocación principal de la organización, una organización ciudadana que busca recolectar datos e información para entender los principales desafíos que enfrentamos para el desarrollo de Hermosillo. Y a partir de eso generamos espacios de diálogo, de conversación, donde se comparten ideas para ver cómo podemos resolver justamente esas problemáticas. Bien. Y luego también ustedes toman información como la que publica INEGI, ¿no? La aterrizan, la desmenuzan y la tropicalizan, digamos, ¿no? Que ha sido el caso de la ENSU, ¿no? Sí, definitivamente estamos monitoreando pues toda la información que sea valiosa para comprender justamente las problemáticas públicas de la ciudad. Y uno de los principales instrumentos que nos proporciona INEGI es justamente la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Es una encuesta que se aplica de manera trimestral en 75 ciudades del país y que nos permite ver, digamos, cómo evoluciona la percepción de la ciudadanía sobre las principales problemáticas que enfrentamos, y muy importante que nos permite compararnos con otras ciudades. Y justamente hace 2 semanas sacaron los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2023, en donde pues vemos resultados interesantes. El primero que llamó la atención y que creo que fue el más socializado, particularmente por las autoridades municipales, es el que tiene que ver con la percepción de inseguridad. Hay una mejora en el dato sobre el volumen de hermosillenses que se consideran seguros o inseguros en la ciudad. No le va mal a Hermosillo, pues. No, obtenemos el dato más bajo del que se tiene registro en esta encuesta. El 47% de los encuestados considera sentirse inseguro en la ciudad. Es el más bajo, digamos, desde 2016 que se viene aplicando la encuesta, y nos coloca en el lugar 64 de 75 ciudades donde se hace el levantamiento. Importante porque pues en algunos momentos del 2016 a la fecha tuvimos valores del 80%, 8 de cada 10 hermosillenses se consideraban inseguros. Nosotros, es una hipótesis, consideramos que esta percepción o avance en la percepción de seguridad tiene que ver con la disminución de la violencia letal. Es decir, han disminuido los homicidios en Hermosillo y eso definitivamente contribuye a que nos pudiéramos sentir un poco más seguros. Ese es el dato positivo. El tema tiene que ver con los otros desafíos. Son varios. Son los desafíos que ya año tras año se han expuesto por diversas fuentes y que son, yo creo, los principales retos públicos que enfrentamos aquí en la ciudad. El primero de ellos, baches en calles y el tema de la pavimentación. Recurrentemente estamos en primer lugar a nivel nacional en términos de la percepción del ciudadano sobre esta problemática. En los baches. Estamos en primer lugar nacional. Regularmente salimos en primer lugar nacional desde 2016. En este año salimos en el tercer lugar. 96.8% de los hermosillenses. Sí, y lo curioso es que mencionabas ahí el caso ahorita al inicio de Obregón, justamente estamos solamente detrás de Catepec y de Obregón. Entonces, desafortunadamente, en esta encuesta vemos que Obregón y Hermosillo regularmente van a la cabeza en el tema. Tanto que se pelean los de Obregón y los de Hermosillo, bueno, ahí van empatados en baches. Sí, el tema de la seguridad sí es contrastante, porque en la seguridad, pues Obregón sí sigue encabezando dentro de los primeros municipios en términos de percepción de inseguridad. Es brutal y tiene mucho que ver justamente con la violencia letal. Sí, a nosotros, anecdótico, nos tocó ver cómo esta encuesta se disparó aquí en Hermosillo una vez que tuvimos ya hace algunos años un hecho delictivo en un lugar muy público, un restaurante sobre el Boulevard Colosio. Sí, lo recuerdo. Es que se circuló el video y al siguiente resultado de esta encuesta ya veíamos un aumento en la percepción de inseguridad. Entonces, eso es por lo cual planteamos esa hipótesis, pero seguramente tienen muchos factores que ver justamente en la mejora en el caso de Hermosillo. Esperemos que así se mantenga, porque estamos rodeados de ciudades que tienen incidencia muy alta en términos de violencia letal, ¿no? Bueno, tenemos hacia el sur, a 118 kilómetros, Guaymas en Palme, que está también muy brutal, altos. Están muy altos. Obregón. Y Ciudad Obregón. Arriba Caborca, Santana. Todo eso, en donde, bueno, ha habido muchas incursiones de violencia letal. Magdalena, todo eso. Hermosillo es un caso especial.
especial, que valdría la pena entender qué se está haciendo para tener digamos, estos resultados distintos, ¿no? A los que se ven. Ahora, en materia, volviendo un poquito, no es que quiera yo echar a perderle la fiesta ni nada, pero los baches. Los baches. El tema de los baches. ¿Qué más dice la gente? Fíjate, de los problemas de la infraestructura que más, coincidentemente, nuestra encuesta que aplicamos de manera anual también, ya la principal problemática son las calles y la pavimentación, es la principal queja de la ciudadanía. En esta encuesta ya lo veníamos viendo desde hace 4 o 5 años que se levanta y que Hermosillo aparecía en primer lugar a nivel nacional, pero también otro tipo de problemáticas tienen que ver, por ejemplo, con la gestión del agua. La segunda problemática en donde mayor volumen de personas lo contestó, digamos, con una respuesta negativa o que lo considera como una problemática aquí en la ciudad es fugas y fallas en agua potable. El 82% de los encuestados lo consideran un problema en la ciudad. Esto los coloca dentro de las primeras 10 ciudades en términos de este resultado con el volumen de personas que lo consideran un problema en Hermosillo. Y creo que eso se conecta también. Tenemos resultados pues no tan halagadores en otros aspectos relacionados a la gestión del agua, por ejemplo, en temas de tratamiento de aguas residuales y en temas también de deficiencias en la red pública de drenaje. Estamos en 6º lugar a nivel nacional, en la otra en 4º, ¿no? Entonces, ese es un foco, el tema de la gestión eficiente del agua. Yo diría que es un foco rojo, tomando en cuenta la escasez de agua que hay en Hermosillo. Uh-huh. Y recurro a la memoria, lo que me da la memoria de lo que las condiciones en las que se encuentra la red de distribución de agua en la ciudad, que seguramente tienes un dato por ahí, también la red de drenaje, ¿sí? Y también el tema del tratamiento de aguas residuales. Tenemos una planta tratada de aguas residuales. ¿Qué está pasando con eso? Sí, que no estamos logrando aprovechar justamente el agua que se trata ahí, ¿no? Sí. Que no se reincorpora a la red. Esfuerzo ahí, yo no sé en qué quedaría, pero el alcalde tuvo una idea en algún momento con el tema de las mineras, que las mineras compraran esa agua y demás. Viene una reactivación una activación del sector poniente de la ciudad con algunos complejos industriales que se visualizan con toda esta, digamos, coyuntura del nearshoring, y que por ahí pudieran venir oportunidades para conectar o que estas industrias puedan utilizar el agua tratada, que es agua más barata, pero que, digamos, le das un sentido más circular a la economía, ¿no? Ese pudiera ser el área de oportunidad para incorporar el agua tratada, porque ahorita no tenemos la infraestructura para que venga, por ejemplo, para el riego de espacios públicos o para el aprovechamiento de otros, digamos, en otro tipo de usos. Ernesto, dame un minuto, tengo que ir al corte. Estoy platicando con Ernesto Urbina, director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Vamos a abordar un poquito más el tema del agua, porque aquí, nos peleamos con Obregón, pues, por el tema del agua. También es un tema, ¿no? El pleito duró ¿cuánto? Todavía hay gente que sigue alegando el tema del acueducto y todo, y me parece que ahí no estamos como haciendo la tarea correctamente. Es una opinión, tú me podrás corregir con números si no, pero yo creo que en Hermosillo no hemos hecho la tarea, ni los gobiernos, ni como sociedad, ni el sector productivo incluso de Hermosillo hemos terminado de hacer la tarea en el tema del aprovechamiento correcto y del uso responsable del agua. ¿Te parece si volvemos con eso? Muy bien. Sí. Bien, son las 2:15, ya regreso. Del tratamiento de aguas residuales, del mejoramiento de la redistribución de agua potable, del tema del drenaje, la medición, la facturación, en fin, vamos tarde. Definitivamente, para ser una ciudad con todas las condiciones adversas que enfrentamos en términos climáticos, en términos de ubicación geográfica, definitivamente no tenemos una gestión integral, sustentable, eficiente o con visión de largo plazo del agua. Y hay una diversidad de problemáticas que la Mesa de Agua de Hermosillo, como vamos, ha documentado, ha expuesto. Y definitivamente tienes razón. Seguimos siendo una ciudad, por ejemplo, que despilfarra la mitad del agua que produce. Uh-huh. De acuerdo a la información que tenemos del organismo operador, se producen, por ejemplo, en 2022 se inyectaron o se generaron 134 millones de metros cúbicos para la ciudad, y de esos solamente se facturaron 60 millones. Entonces, de entrada ya hablas que de todo lo que entra a la ciudad o de todo lo que está ingresando para los usos, de usos doméstico, industrial, comercial, solamente la mitad se puede cobrar.
y de esa que, bueno, se puede facturar para ser susceptible a cobro. Y de esos 60 millones se cobran solamente, o al menos en 2022, 21 millones de metros cúbicos. Entonces, la eficiencia general sigue siendo muy baja para una ciudad que enfrenta este tipo de retos y de desafíos en términos de escasez. Y por ahí, pues las rutas de acción son muchas. Primero, la necesidad de rehabilitar la infraestructura de la ciudad. Digamos, la pérdida se puede explicar por muchas razones. Algunas de ellas tienen que ver justamente con toda esta, digamos, infraestructura que está llegando a su tiempo de vida útil, que colapsa, que genera fugas, que luego genera socavones. De hecho, hay un dato, ahorita lo mencionabas, que por ahí podíamos tener algunos datos. En el Plan Municipal de Desarrollo actual se menciona un dato generado por el INPLAN en donde las colonias, por ejemplo, Valderrama, Olivares y todo este cuadro de la ciudad, sí, es donde más se generan socavones, justamente porque ya está colapsando. La parte vieja. Ajá, ya está colapsando la infraestructura. Entonces se necesitan la convergencia de recursos municipales, estatales, incluso si se puede federales, para rehabilitar esta infraestructura, evitar pérdidas, pero también eficiencia en el cobro y una mejora institucional del organismo, tener un organismo operador con visión de largo plazo, profesional, que no esté expuesto al vaivén político, por ejemplo. Enrique Martínez Terrazas. Ya. Él era el director, estamos hablando ahorita Ernesto y yo en el corte comercial. Enrique Martínez Terrazas era el director de Agua de Hermosillo en el trienio de María Dolores del Río. Y él me decía una vez que más o menos el agua, el 40%, 42% del agua que entra a la tubería de Hermosillo se desperdiciaba en fugas. Y a mí me sigue pareciendo brutal, porque además no ha cambiado mucho, ¿verdad? No ha cambiado mucho. De hecho, sería un poco más el volumen que se pierde. Ernesto, es que Dolores fue alcaldesa del 2006 al 2009. Sí. O sea, hace mucho. Hace mucho, y no solamente no hemos logrado mejorar, sino que hemos tenido retrocesos. Y aquí hay varias hipótesis, Sergio. Yo creo y comparto contigo que gran parte tiene que ver con el desgaste y, digamos, la obsolescencia de la infraestructura. Hay otras que nos ha tocado escuchar y que no hemos tenido oportunidad de comprobar con los datos. Por ejemplo, el tema de los grandes usuarios que no pagan. Por ahí tal vez pudiera haber algo, pero también hay otros datos que nos indican que hay un volumen de pequeños usuarios también que, digamos, derrochamos mucha agua, ya sea, por ejemplo, por descuidar algunos aspectos en nuestros hogares o por hogares que están mal conectados o que no tienen medición, y ya ahí se va haciendo, digamos, una diversidad de problemáticas bastante compleja y bastante retadora para tener una gestión como deberíamos de tenerla en una ciudad con los retos y desafíos que tiene Hermosillo, ¿no? ¿Hay alguna estimación que hagan ustedes de no solamente qué es lo que se tiene que hacer, sino por cuánto tiempo tiene que implementarse un plan para que esto sea ya eficiente, eficaz? Lo primero que te dicen los especialistas, y lo cito a los especialistas de la Mesa de Agua que coordina el doctor Nicolás Pineda y participan investigadores y profesionistas del agua, una de las principales líneas es la medición. Tenemos que medir y digamos, avanzar en la micro y en la macro medición en la ciudad. Y eso debe estar permanentemente cubierto, por así decirlo. Es decir, no debemos de llegar a algún punto y soltarlo, sino que debe de ser una aspiración para saber o, digamos, tener los parámetros y la información necesaria para tener una gestión eficiente, ¿no? Ese es uno de los aspectos importantes a atender y de unos de los más urgentes. Y la otra que se plantea en estos espacios tiene que ver mucho con la gestión institucional. Cada 3 años que cambian autoridades, pues viene un barrido, particularmente de quienes encabezan la administración del recurso. Sí. Muchas veces se pierden, bueno, en algunos casos llegan personas que a lo mejor no están tan familiarizadas, tienes una curva de aprendizaje, o en muchos casos se eliminan capacidades y competencias del organismo que al final pues se visualizan, o la hipótesis es que se visualizan justamente en esta gestión ineficiente. Entonces, una de las apuestas es también que se tenga un organismo profesional con visión de largo plazo, con mandos medios y mandos altos que sean conocedores del tema y que puedan ofrecer soluciones. No se quiere decir que ahorita no se tengan, pero que no estén tan expuestos a los vaivenes políticos. Hay que decirlo, la mayoría de las veces se pone ahí a personas que saben del tema, que ya han pasado por el tema, en fin, ¿no? Eso es cierto.
pero no dejan de estar sujetos a los vaivenes políticos. Así es. Sí, no dejan de estar sujetos a que el alcalde los ponga o los quite. Así Sí, es. puede el alcalde buscar al mejor perfil y ponerlo ahí, pero no está seguro que ahí se va a quedar. Entonces, esos cambios constantes, claro, también llegan los directores de las paramunicipales, en concreto de esta, y pues también traen sus equipos, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, digamos, a la mano de que se vaya avanzando en rehabilitar infraestructura o digamos en esas intervenciones puntuales dentro de los aspectos físicos de la gestión del agua, es necesario también la gestión institucional. Igual de importante, yo creo que puede resultar en uno de los principales desafíos que nos arrojan pues la encuesta esta de INEGI y otras encuestas, ¿no? Bien, ahí está. Digo, esto da para mucho, da para quedarnos aquí una hora platicando y que también el propósito pues es ir generando conciencia, una conciencia que, insisto, todavía como sociedad no terminamos de pulir, no terminamos de tener como sociedad. Todavía te encuentras gente que dice que tira pues yo la pago, ¿no? Así es. Es que no es que la pagues, es que no hay, Chihuahua, hombre. Así es. Sí. El punto no es que la pagues, el punto es que hay muy poquita. Así es. Sí. Bueno, hay gente que establece que, digamos, con estos niveles de producción de agua pudiera ser suficiente si tuviéramos justamente un uso más racional, no solamente en lo individual o en lo doméstico, sino también en lo industrial y tuviéramos técnicas de aprovechamiento, de reuso y una infraestructura que nos permitiera tener un menor nivel de derroche como ciudad, ¿no? Entonces, pues es lo primero que tendríamos que estar atendiendo. Bien, tengo aquí algunos mensajes. A ver, voy a ver si alcanzo a leer uno, Ernesto, del público que está comunicando aquí conmigo. Dice, bueno, el tema que si por qué no se mide, me están preguntando aquí, sí. Dice, ni el agua de lluvia se aprovecha. Aquí hace falta alguien que le interese y se comprometa con la ecología, por ejemplo, los árboles, sí. Sí, hay varios investigadores, por ejemplo, el doctor Agustín Robles Morúa y un conjunto de investigadores de diversas instituciones académicas que proponen justamente eso, desarrollar infraestructura que nos permita aprovechar los escurrimientos y el agua de lluvia. Hay que escucharlos a ellos, ¿no? Sí, o sea, hay gente que estudia para eso, ¿no? Sí. Sí. Y luego aquí se me pregunta que sí, porque está larga la pregunta, pero va a ser rápido. Adelante. ¿Por qué no se puede medir? ¿Por falta de medidor o porque les ponen cuota fija a quienes consumen grandes cantidades de vital líquido? Y lo peor es lo que se ve en fugas, que no atienden en cuanto se reporta. Pueden pasar días y el agua está derrochándose indiscriminadamente. Tengo una casa deshabitada por la cual pago agua y sin estar habitada, así hay muchas también, pero seguramente somos pocos los responsables que pagamos. El agua yo no la regateo y la cuido por lo que es vital. Pues no se puede medir porque no hay medidores, pues ese es el problema. Así es, la cobertura de medidores es bastante acotada. Por ejemplo, en Hermosillo tenemos alrededor de 320,000 tomas de agua potable. Estoy buscando el número de medidores, pero en una de las últimas investigaciones no llegaba al 40%. Y el tema es ahí que se requiere recurso justamente para facilitar, independientemente que el usuario lo paga, tiene implicaciones económicas y es ahí donde no hemos logrado tener un avance significativo en la cobertura de la micromedición. La macromedición también es otro tema. Y sobre todo comparado con ciudades que sí tienen, pues digamos, arriba de un 90% de micromedición o de cobertura de la micromedición, ¿no? Ese es uno de los aspectos o de los rezagos más importantes y que estoy de acuerdo con lo que menciona la audiencia. Ahora, tampoco se trata de cobrarle a los ricos y a los que no son ricos no cobrarles. Se trata de cobrar a cada quien lo que consume y si hay quien no tiene la posibilidad o tiene escasos recursos, pues habrá cuotas sociales o tarifas sociales. Sí, existe la tarifa social. Existe la tarifa social que ahí también es el área de oportunidad. Sí, definitivamente, si se plantea un esquema progresivo, tendríamos que hacer un uso adecuado de la tarifa social, es decir, que esté debidamente censado, es decir, que las personas de mayor necesidad realmente están incorporadas en ese esquema y que el resto que pueden o podemos aportar. De hecho, comparativamente, el costo del agua en Hermosillo no está tan alto. Hay costos más altos en otras ciudades y que tal vez no tienen tantas problemáticas como Hermosillo. Pero también es impopular o es difícil para un político hablar
de ajustes tarifarios. Sí, no, entonces, y muchas veces se aborda la discusión como que tuviera que ser a rajatabla. Puede ser un esquema progresivo. Entonces, habría que echarle también algo de racionalidad a esas posibilidades. Ernesto, te agradezco mucho que hayas venido. No, al contrario, Sergio. Un gusto estar aquí, un gusto compartir con tu auditorio y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Ya te volveremos a invitar porque nos falta todavía el tema de la movilidad, que es el tema, ¿no? Dos puntos que pudiéramos dejar pendientes. En esta encuesta del INEGI salíamos como primer lugar a nivel nacional en parques y jardines descuidados y en cuarto lugar en transporte público deficiente. Entonces son dos temas que también nos da para el análisis y la discusión. Tienen ustedes una mesa de movilidad. Y otra de desarrollo urbano en donde se habla el amplio rezago que tenemos de espacios públicos y áreas verdes en la ciudad. Hacemos una segunda parte, Oralia. Sí. Vamos a ver una segunda parte para platicar contigo. Esto ya es después que las agendas se empaten. Sí. Esta semana o la próxima te vuelvo a invitar. Muy bien, aquí nos damos la vuelta. Invitar al auditorio que nos visiten en www.hermosillocomovamos.org y en nuestras redes sociales, Hermosillo Como Vamos en Facebook, HMO Como Vamos en Twitter. Que te vaya muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. Es Ernesto Urbina, director de Hermosillo Como Vamos. En este primer capítulo, luego vamos a hacer un segundo con esos dos temas.